Louise Evans buscaba trabajo de manera desesperada y tuvo que esperar más de una semana para encontrar una vacante adecuada para ella. La búsqueda fue tan difícil porque la joven no tenía una titulación especial superior y por lo tanto solo podía apuntarse a las ofertas más simples y peor pagadas. Al principio a Louise incluso le daba vergüenza entrar al banco que desde afuera parecía ser un palacio lleno de lujo y riqueza. Pero cuando vio un anuncio colgado en la puerta principal sobre la búsqueda de personal de limpieza, decidió probar suerte. Por supuesto, el jefe de recursos humanos no estaba nada contento de que a una edad tan temprana, Louise ya tuviera un hijo pequeño, el cual por cierto lo crió ella sola. Pero por otro lado, el hombre entendió perfectamente que una madre soltera sin duda necesitaba un trabajo, y por eso después de una necesaria pausa le dio el visto bueno para este puesto. Bueno, por fin ahora podría hacer feliz a la pequeña Nancy comprándole su zumo de frutas favorito y sus dulces pasteles, pensó Louise de camino a casa. La joven madre alquiló una pequeña casa en las afueras de Detroit, cuyo alquiler prácticamente era todo lo que ganaba. Afortunadamente la casera vivía al lado y no le importaba cuidar de la bebé Nancy mientras su madre iba de empresa en busca de trabajo. La señora Martin era una anciana amable y dulce que a pesar de su avanzada edad, siempre trataba de ayudar a la desafortunada joven, quien no tenía parientes y creció en un orfanato. Louise recordaba mal su infancia. Según los educadores, ella había terminado en un orfanato casi inmediatamente después de nacer. Se rumoreaba que la madre de Louise murió durante el parto y por eso no había nadie para cuidar de ella. La joven nunca conoció a su padre biológico y no sabía absolutamente nada sobre él. Al final, copié el camino de mi madre, sola y con un bebé, pensó Louise con lágrimas en los ojos. La desafortunada joven no entendía qué molestó tanto a su novio y futuro padre de Nancy para que éste quisiera cortar de raíz la relación antes de que naciera la pequeña. Lo más probable es que Glenn Stewart fuera un simple cobarde que tuviera miedo a la responsabilidad y decidió apartarse de tal carga. Pero ahora que Louise encontró trabajo, un rayo de esperanza en su vida apareció nuevamente. La joven no tenía miedo de las dificultades y estaba lista para sudar hasta el éxito. Para sorpresa de Louise, no fue bien recibida en su primer día de trabajo. La mayoría de los empleados del banco la trataban con cierto desdén, quien a juicio de ellos creían que desperdiciaba su juventud en tan ingrata tarea. Pero para Louise Evans, los años pasados en el orfanato no fueron en absoluto en vano, por lo que no le afectaba las opiniones de los demás y se puso a trabajar con redoblada energía. Al principio, muchos de los empleados del banco ni siquiera sabían el nombre de la nueva señora de la limpieza y preferían no fijarse en ella. Para ellos era un objeto más de la sala, aunque con autonomía propia que de vez en cuando les causaba distracción. Pero cuando las salas de trabajo volvieron a brillar con limpieza, el banco en sí estaba agradablemente fresco y con buen olor. Todos apreciaron el trabajo de Louise Evans. Especialmente su perseverancia y dedicación agradaron a Samuel King, quien durante varios años había sido el director de este banco. «Eres una verdadera genia, Louise. Gracias a ti, mi geranio de la ventana ha florecido por primera vez en los últimos años», comentó el señor King y miró con calidez a la nueva empleada. Al mismo tiempo, el banquero no podía entender por qué la cara de Louise le recordaba a alguien. Pero por mucho que Samuel King dejara de mirarla, no podía entender qué era lo que le llamaba la atención de la nueva limpiadora. Para ahuyentar pensamientos extraños que pudieran complicarle la vida, el director cerró la puerta de su despacho y se apresuró a ir a casa, donde su joven esposa le esperaba impacientemente. Samuel y Kate se conocieron hace 3 años y a pesar de la diferencia de casi 30 años de edad, un mes después se animaron a casarse. Fascinado por la belleza de su joven esposa, Samuel King parecía haber encontrado la misma felicidad con la que había soñado durante muchos años de su vida de soltero. Por supuesto, muchos de los conocidos del banquero insinuaron explícitamente que la joven esposa se casó con él solo por dinero y una vida próspera. Pero para el hombre cegado de amor, todo esto era solo una especulación de personas envidiosas que no tenían tanto éxito en la vida como él. A menudo en la cena, Samuel compartía con su esposa todos los acontecimientos y noticias que habían sucedido en el banco últimamente. Por supuesto, como director del banco, no pude evitar contarle a Kate sobre la nueva joven limpiadora quien destacaba en su trabajo.
Al mismo tiempo, Samuel no se olvidaba de cómo Louis transformó literalmente su oficina, que ahora se convirtió más en un invernadero de flores que en un banco. Por supuesto, mientras compartía sus impresiones con su esposa, el hombre no notó cómo sus ojos se estrecharon con enojo y sus labios formaron una línea delgada continua. ¿Le gustará? ¿Será guapa? Parece obvio que la mira de manera diferente por cómo habla. Tendré que vigilarlo más de cerca. No vayan a casar a este tonto ingenuo y ni se dé cuenta. Hay lobas en todos lados, pensó Kate. Y es que la joven de 25 años había entendido perfectamente qué quería y necesitaba en la vida. Y por eso no iba a perder en absoluto su estatus y posición financiera actual gracias a su maduro marido. En el fondo, Kate no sentía absolutamente nada por Samuel e inmediatamente después de la boda consiguió un amante con quien pasaba la mayor parte del tiempo mientras su esposo estaba en los largos viajes de negocios. Por eso la astuta esposa sintió el peligro que venía de la nueva señora de la limpieza. Mientras tanto, Louis Evans hacía concienzudamente su trabajo y ni siquiera se daba cuenta de que ya había logrado hacerse una buena enemiga. Y nada más y ni nada menos que era la joven esposa del director del banco. Cuando Louis conversaba con Samuel King, la joven notaba que él era un hombre muy inteligente, educado y receptivo, que daba gusto hablar con él. «Me parece que ya te he visto en alguna parte, Louis, pero no puedo recordar dónde», dijo el banquero sonriendo. «Lo veo poco probable, señor King. Crecí en un orfanato y los maestros me dijeron que mi madre murió durante el parto», respondió Louis con un suspiro triste. Por supuesto, la joven daba por obviado que nada podría conectarla con un banquero rico que vivía en un plano financiero completamente diferente. Sin darse cuenta, un mes pasó volando y Louis finalmente recibió su primer salario. Por supuesto, no era mucho, pero la joven madre se había acostumbrado desde hace mucho tiempo a contentarse con poco. Pero a pesar de esto, Louis organizó unas pequeñas vacaciones para su pequeña hija y le compró frutas, zumos y varios pastelitos que tanto le gustan a los niños de su edad. Mirando el rostro de felicidad de Nancy, Louis se secó las lágrimas que por primera vez en meses eran causadas por la alegría y no por el dolor. Desafortunadamente, la joven aún no sabía que a la mañana siguiente la vida le cambiaría nuevamente y le daría un montón de problemas que serían muy difíciles de resolver. Todo comenzó cuando Samuel King, para su gran sorpresa, descubrió que habían robado todo el valor que había dentro de la caja fuerte principal de su despacho. Al mismo tiempo, la caja no fue manipulada en absoluto, lo que sugería una traición de alguien de dentro del banco. Por supuesto, Samuel King estaba acostumbrado a confiar en sus empleados y por lo tanto no tenía prisa por presentar cargos contra ellos. Lo llamativo era que casi todo el personal del banco había estado trabajando codo con éxito durante más de un año. Y por esta razón, ni siquiera la idea de la traición cabía en la cabeza del director. Para su sorpresa, su joven esposa le dijo que tenía información de que había sido una ladrona la responsable. «Deberías mirar más de cerca a la nueva de la limpieza, cariño. No me negarás la casualidad de su aparición con el robo. Y en tu despacho está mucho más tiempo que en el de los otros». Escondiendo una sonrisa en las comisuras de sus labios, dijo Kate. Por supuesto, Samuel King no podía creer que Louis hubiera robado su caja fuerte, pero por otro lado había que verificar esta información. Por eso al día siguiente, Louis Evans se encontró frente a los empleados del propio servicio de seguridad del banco, quienes le infligieron un verdadero interrogatorio. «No sé nada de ningún robo, solo regué las flores en la oficina del señor King y no tenía ni idea de los documentos que se guardaban en su caja fuerte», repitió Louis con lágrimas en los ojos. Pero los oficiales de seguridad, por sugerencia de la joven esposa del señor King, acusaron a la limpiadora del robo. Por supuesto, no tenían pruebas claras y por eso el veredicto de la investigación se basaba únicamente en conjeturas y suposiciones. Dado que la propia Louis Evans no admitió nada, fue suspendida temporalmente del trabajo hasta que se aclararan todas las circunstancias. Al mismo tiempo, la joven ingenuamente buscó apoyo en los ojos del señor King, quien en el fondo tampoco creía en su culpabilidad. La idea de que una chica tan dulce y amable pudiera convertirse en una ladrona y estafadora no cabía en la cabeza del banquero. «Es imperativo resolver todo. Si ella es culpable, la castigaremos, y si no, personalmente me disculparé con ella», pensó Samuel King mirando metódicamente los números de teléfono en su cuaderno.
El banquero, sabio por experiencia de la vida, no confiaba en el servicio de seguridad y por eso decidió involucrar a una persona externa para la investigación. Samuel King sabía perfectamente que un detective privado, aunque cobrara unos honorarios sustanciales, haría todo de la manera correcta y sin duda encontraría al culpable. Tomó alrededor de una semana esperar los resultados de la investigación privada. Uno solo podía adivinar qué sufrimiento experimentó en ese momento la desafortunada Louise, quien fue acusada inmerecidamente de robar y espiar para los competidores. «Dios, ¿por qué me pasa todo esto? No hice nada malo, solo mi trabajo», sollozando susurró Louise. Durante la investigación, la joven estaba en licencia forzosa, que era más como un arresto domiciliario. Finalmente, el detective privado entregó al banquero un informe completo de su investigación. En una carpeta de gran peso había expedientes y una breve biografía de todos los empleados que trabajaban en ese momento en el banco. Después de hojear los nombres, el señor King se decidió por mirar primero a la nueva señora de la limpieza. Lo que el banquero descubrió del archivo de la joven madre soltera lo inquietó. «¿Esto es cierto?», preguntó mientras palidecía el señor King. «¿Puede estar seguro de eso, señor? Todo es tal como es. Allí está toda la verdad», respondió el detective con una sonrisa. En ese mismo momento, Samuel King llamó a su chofer personal, quien debía llevarlo a la casa de Louise Evans. Durante todo el viaje, el banquero se repetía en voz baja: «No, no puede ser». Al ver al director del banco en la puerta, Louise inmediatamente se puso pálida y bajó los ojos. Pero en lugar de escuchar acusaciones en su contra, escuchó algo más impactante e increíble. «Hola, hija. Dime, ¿tu madre se llama Selena López?», con lágrimas en los ojos preguntó el señor King. En ese momento, Louise estaba lista para escuchar cualquier cosa menos esto. «Perdone, señor, pero sí, ese era el nombre de mi madre, pero ella murió hace mucho tiempo y yo crecí en un orfanato», murmuró la niña. Samuel King ya tenía en sus manos los documentos que el detective privado encontró en los archivos del orfanato. De ellos se desprendió que la madre de Louise era efectivamente Selena López, quien, según consta en el registro médico, falleció por complicaciones postparto. Pocas personas sabían que el primer y único amor de Samuel King fue Selena López. Desafortunadamente, a instancias de los padres adinerados de Samuel, los jóvenes se vieron obligados a separarse pronto, lo que arruinó sus planes de una vida feliz y conjunta. Desafortunadamente, en ese momento, Selena López aún no sabía que estaba embarazada, y por lo tanto la joven de familia pobre tuvo que aceptar que su hija creciera sin un padre. Después de su muerte, los educadores del orfanato le dieron a la niña un nombre y un apellido, lo que cortó para siempre la conexión entre el bebé y la madre fallecida. «Dios, ¿es verdad? Dime, ¿eres mi padre?», preguntó Louise entre lágrimas. En respuesta a esto, Samuel King asintió y, tragando el nudo que se le había subido a la garganta, presionó a su hija contra él. Al final resultó un poco más tarde que el robo de documentos de la caja fuerte del banquero fue realizado por su joven esposa. Katie tenía tantas ganas de sacar a su rival del camino que no dudó en volverse completamente mezquina. Para disgusto de la joven ladrona, no tuvo en cuenta todas las posibilidades, como que su marido contratara un detective privado ajeno a la empresa, quien rápidamente descubrió que tenía un amante y que estaba casado sola y únicamente por dinero. Al enterarse de esto, Samuel inmediatamente solicitó el divorcio, lo que en presencia del contrato de matrimonio redactado hace 3 años, la dejaba como una mendiga, privada de medios de subsistencia. Sin duda fue un buen castigo para una estafadora como ella. Ahora, el banquero tiene una hija y a una nieta pequeña, y su vida se ha llenado de ese significado verdadero y espiritual, que solo lo conoce a aquellos que son verdaderos hombres de familia y padres responsables.